EC4179 2.1 Tiristores. Tiristores o rectificadores controlados de silicio, SCR, Silicon Controlled Rectifier. Los tiristores o rectificadores controlados de silicio son dispositivos de 3 terminales, ánodo, cátodo y compuerta, que permiten la circulación unidireccional de corriente del terminal de ánodo al del cátodo, cuando el terminal de ánodo es positivo respecto al cátodo y se ha aplicado un pulso de disparo en el terminal de compuerta. La lámina presenta el símbolo circuital usado para representar al tiristor, la curva característica de un tiristor típico real y la curva característica del tiristor ideal, al cual se trata de emular en todos los tiristores reales, por supuesto, sin lograrlo. Tipos de tiristores. Primero, de control de fase o de propósitos generales, optimizados para operar en aplicaciones AC-AC y AC-DC a frecuencia de línea. Segundo, rápidos, optimizados para operar en aplicaciones DC-DC y DC-AC de apagado forzado de alta frecuencia del orden de 1 kHz. Tercero, de conducción inversa o asimétricos, optimizados para operar en aplicaciones DC-DC y DC-AC de apagado forzado. Su capacidad de bloquear voltajes inversos es marginal. Cuarto, activados por luz, LASCR y LTT. El pulso de disparo lo proporciona un impulso luminoso sobre una compuerta fotosensible. Quinto, de apagado por compuerta, GTO. Es factible forzar el apagado extrayendo corriente por la compuerta. Sexto, de conducción bidireccional, TRIAC. Son el equivalente funcional de 2 tiristores en antiparalelo manejados por una compuerta común, optimizados para aplicaciones AC-AC a frecuencia de línea y baja potencia. Estructura y principios de operación del tiristor. Primero, bloqueo. La lámina muestra la estructura de 4 capas PN-PN implementada en todos los tiristores, salvo en los TRIACs, y el primer modelo que se puede usar para caracterizar la operación del dispositivo, el modelo de las 3 junturas, formado por los 3 diodos equivalentes que resultan de las 2 junturas PN y de la juntura NP. Dado que los 3 diodos están conectados en serie, tanto si el ánodo es positivo como si es negativo, siempre hay por lo menos una juntura polarizada en inverso que bloquea la conducción. El estado de reposo del tiristor, definido por el modelo de las 3 junturas, es bloqueo. Estructura y principios de operación del tiristor. 2. Conducción. Para explicar el proceso de encendido que permite que el tiristor entre en conducción directa, es preciso postular un modelo adicional, el modelo de los 2 transistores, cuyo desarrollo se presenta en la lámina, donde la estructura básica PN-PN, lado izquierdo de la figura, se somete a un corte imaginario, centro, que permite definir 2 estructuras del tipo transistor bipolar de juntura, una PNP y la otra NPN, dispuestas de manera que el colector del PNP está conectado a la base del NPN y la base del PNP está conectada al colector del NPN, derecha. El terminal de compuerta también está conectado a la base del NPN. En principio, se puede postular una conexión externa adicional a la base del transistor PNP que se usó en el pasado en algunos dispositivos que ahora están discontinuados. La lámina presenta el conjunto de las ecuaciones que se pueden plantear analizando el modelo de los 2 transistores para caracterizar los procesos de encendido y conducción directa. Operando con el conjunto de ecuaciones definido en la lámina anterior, se llega a demostrar matemáticamente que la corriente ánodo-cátodo tiende a infinito cuando la suma de las 2 ganancias alfa tiende a 1. Por supuesto, en la práctica, la corriente IAK no puede ser infinita. Lo que significa este resultado es que el tiristor pierde la capacidad de bloquear corriente en sentido directo y que la corriente IAK pasa a tener
el valor definido por el circuito externo. Los parámetros de los que depende la ganancia alfa en un transistor bipolar son, primero, la geometría del dispositivo, segundo, el nivel de dopado, tercero, el valor de la corriente circulante, IAK. Los parámetros de los que depende IAK en el tiristor son, primero, la tensión ánodo-cátodo, segundo, la temperatura del dispositivo, tercero, la velocidad de variación del voltaje ánodo-cátodo, dVAK/dt, y cuarto, la inyección de corriente por el terminal auxiliar. La conmutación de encendido, esto es, el paso de bloqueo a conducción del tiristor, generalmente llamado el disparo, se puede producir de forma accidental o en forma controlada. El disparo accidental se puede producir por 1. Sobretensión, 2. Sobrecalentamiento, 3. Exceso de dVdt. El disparo controlado se produce inyectando corriente a través del terminal auxiliar de compuerta. La lámina muestra el detalle a bajo nivel de corriente de una curva IV típica de un tiristor, presentando los valores de la corriente de enganche I sub L, latching current, y la corriente de sostenimiento I sub H, holding current, en base a los cuales se especifican las condiciones de encendido y apagado del tiristor. Condición necesaria y suficiente de encendido. Sea cual sea la forma en la que se ha producido el disparo, el tiristor permanecerá en estado de conducción si y solo si la corriente ánodo-cátodo IAK alcanza un valor mayor o igual al de la corriente de enganche IL especificada para dicho tipo de tiristor mientras se mantiene la condición de encendido. Si la corriente IAK es menor que el valor de enganche I sub L, cuando desaparece la condición de encendido, el proceso de disparo aborta y el tiristor regresa al estado de bloqueo. Condición necesaria y suficiente de apagado. El tiristor pasará del estado de conducción al de bloqueo, se apagará si y solo si la corriente ánodo-cátodo IAK permanece durante un tiempo igual o mayor al tiempo de apagado del tiristor TQQ en un valor menor al de la corriente de sostenimiento IH especificada para el tipo de tiristor considerado. Como en el diodo, el apagado depende totalmente de condiciones externas al tiristor. Estructura del tiristor. La lámina presenta un corte vertical de la estructura de un tiristor típico. Dado el poco espesor del dispositivo, resulta necesario localizar las zonas de compuerta y cátodo en la misma cara del cristal, lo que obliga a un compromiso de diseño. Para maximizar la capacidad de manejo de corriente, es preciso maximizar el área de cátodo, pero para lograr la máxima velocidad de conmutación es preciso maximizar la zona de compuerta. Como muestra la figura, esto da origen a dos configuraciones básicas: los tiristores de propósito generales, que maximizan el área de cátodo, por lo que la de compuerta es relativamente pequeña, y los tiristores rápidos, donde el área de compuerta es mayor y usualmente presenta ramificaciones para maximizar la zona de contacto compuerta-cátodo. Consecuencia de este compromiso, un tiristor rápido tendrá una capacidad de manejo de corriente ánodo-cátodo menor que un tiristor de propósito general, si ambos están construidos con obleas del mismo tamaño. En igualdad de capacidad de manejo de corriente y de tensión de bloqueo, el tiristor rápido tendrá un área más grande y por lo tanto será más costoso que el de propósitos generales. Especificaciones de voltaje. La lámina muestra la definición gráfica de los valores máximos especificados para los tiristores, tanto en bloqueo directo como inverso. En el caso de los tiristores de propósitos generales, los máximos positivos y negativos son simétricos. Los tiristores asimétricos tienen tensiones de bloqueo inverso significativamente más pequeñas que las de bloqueo directo. La convención de nomenclatura emplea 3 letras como subíndice. En primera posición, la R indica inverso, reverse, y la D directo. En la posición central, la W indica trabajo, work, la R indica repetitivo y la S avalancha, surge.
Los valores de trabajo máximo fijan el valor máximo de las tensiones de cresta controlables en régimen sinusoidal estacionario. Los valores repetitivo máximo fijan el valor de cresta de los picos de ruido que se pueden tolerar frecuentemente. En la práctica señala que las protecciones contra sobretensiones operativas deben activarse con un valor menor que este. Los valores no repetitivo máximos son valores que pueden soportarse un número limitado de veces, no más de 100, ya que el sufrirlos causa microdaños acumulativos. En la práctica señalan que las protecciones contra sobretensiones catastróficas, rayos, por ejemplo, deben activarse con un valor menor que este. El valor indicado para la tensión en conducción directa, Bf, es el valor promedio para los tiristores del tipo correspondiente cuando la juntura está a la temperatura de referencia de 25 grados centígrados. Para propósitos prácticos es preciso referirse a las gráficas de BAK versus IAK que presenta el fabricante y considerar la información indicada por la curva correspondiente a los valores máximos con la juntura operando a la temperatura máxima de juntura. dBAK con respecto al tiempo máximo. Es el valor máximo, la derivada del voltaje ánodo-cátodo que puede soportar el tiristor cuando está en bloqueo directo sin entrar en conducción por disparo accidental. Especificaciones de corriente IAK en conducción directa. La lámina muestra la definición gráfica de los valores máximos especificados para los tiristores en régimen de conducción. La convención de nomenclatura para los valores picos se basa en 3 letras colocadas como subíndices. En este caso, la primera letra siempre es F, directo, forward. La segunda puede ser R, repetitivo, o S, avalancha, surge. La tercera siempre es M, máximo. Los valores especificados son IFRM, corriente repetitiva directa máxima, fija el valor máximo de cresta, operando con una fuente sinusoidal en régimen estacionario. IFSM, corriente directa de avalancha, es el valor pico de la corriente de falla que puede ser soportado durante un semiciclo de la tensión de línea. En la práctica indica que las protecciones contra sobrecorrientes deben operar a un valor inferior a este. IF average, corriente promedio máxima que el dispositivo puede manejar en régimen estacionario. IFRMS, corriente RMS máxima que el dispositivo puede manejar en régimen estacionario. I sub L, corriente ánodo-cátodo mínima necesaria para que el dispositivo enganche en conducción después del disparo, latching current. I sub H, corriente ánodo-cátodo mínima necesaria para que el dispositivo permanezca en conducción una vez enganchado, holding current. DIM-DT, máxima velocidad de crecimiento de la corriente permisible en el encendido. Tiempo de apagado, TQ. La lámina presenta las formas de onda de voltaje y corriente inversa que se observan en un tiristor durante su proceso de apagado. Parámetro crítico es el tiempo de duración del pulso de corriente inversa, TQ, o tiempo de extinción de la corriente. Si la tensión ánodo-cátodo vuelve a ser positiva durante este tiempo, el proceso de apagado aborta y el tiristor vuelve a entrar en conducción. Esta especificación es importante cuando los tiristores se emplean en conversores DC-DC o DC-AC por conmutación forzada, cuando la frecuencia de conmutación es relativamente alta. No tiene mayor interés cuando los tiristores trabajan en conversores AC-DC o AC-AC a frecuencia de línea. Especificaciones de compuerta. Se asume que el tiristor está polarizado con tensión ánodo-cátodo directa y operando con temperatura de juntura nominal. Los valores especificados son V sub GT, voltaje compuerta cátodo que produce el disparo de todos los tiristores del tipo considerado. I sub GT, corriente compuerta cátodo que produce el disparo de todos los tiristores del tipo considerado. V sub GD, voltaje compuerta cátodo que no produce el disparo en todos los tiristores del tipo considerado. V sub RGM,
voltaje compuerta cátodo inverso máximo. P sub GAU-B, máxima potencia promedio disipable en la compuerta. P sub GM, máxima potencia pico disipable en la compuerta. Adicionalmente, como muestra la lámina, se presenta un gráfico BI que define la zona de operación de disparo seguro y los límites de la potencia aplicable según el tipo de señal de disparo empleado.